Hola, estamos conversando con Marco Antonio del Río. Él es profesor de Economía en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Marco Antonio, uno de los temas que te ocupan es el de la economía de la educación en la obra de Adam Smith. ¿Puedes contarnos algo? Por supuesto, el tema Adam Smith lo desarrolla con cierto grado de amplitud en su obra magna, que es la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que fue publicado en 1776. Este gran libro está dividido en 5 partes y en la quinta parte él se dedica a ver el tema de las finanzas públicas. Entonces va a dedicar una primera parte al tema de lo que llamaríamos hoy el gasto público, o sea, en qué debe gastar el Estado el dinero. Y él identifica 3 grandes rubros. Uno, el tema de la defensa nacional; la segunda, el tema de justicia; y el tercero tiene que ver con las obras públicas que él considera que serían función del Estado, porque difícilmente un privado podría ocuparse de ellas. Y dentro de ese acápite lo divide en 2. Uno tiene que ver con las obras de infraestructura, caminos, puentes, hoy pondríamos aeropuertos, ¿verdad? Y en segundo lugar, desarrolla el tema de la educación. Ahora bien, hay una de las cosas que a mí me parece maravillosa, digamos, digna de destacar, es que Adam Smith muestra primero una visión muy positiva de la juventud. Él dice explícitamente de que los jóvenes, cuando encuentran que el profesor pone su mejor empeño educativo, ellos lo valoran. Es más, incluso si no fuese el profesor, fuese un hombre muy sapiente, pero que tiene esa voluntad de enseñar para que los jóvenes aprendan, pues ellos tienen toda la predisposición para valorar ese esfuerzo educativo del profesor. Entonces, ese es un primer punto que a mí me parece importante. Y el otro tema, que obviamente como está en el tema del gasto público, Adam Smith se pregunta, o sea, el tema de si el Estado debería financiar o cómo debería financiar la educación, él lo hace mucho mirando precisamente los incentivos que tendría que tener el profesor para desarrollar su tarea docente de la mejor manera posible. Y claro, él lo que hace es tomar en cuenta, y lo expone de esa manera, lo que ocurría en el sistema educativo de su época, especialmente en Escocia. Y en Escocia la educación era prácticamente privada. O sea, cuando un padre de familia quería que su niño aprenda a la lectoescritura, por ejemplo, contrataba los servicios de un profesor, le pagaba porque le da clases al niño, y básicamente los profesores dependían, digamos, de un pago directo de las personas que querían aprender, en el caso de cursos de esgrima o de baile, o de los padres de los niños, en el caso de los pequeños. Ahora, esta idea él encontraba que era el mejor sistema de funcionamiento, digamos, del proceso educativo, ¿no? O sea, que los directos beneficiarios, ¿no? O sea, los alumnos o sus tutores, pagaran directamente a los maestros, cosa que estos tuvieran la mayor motivación. ¿Por qué? Porque, claro, si un profesor se descuidaba en su tarea docente, evidentemente iba a tener un juicio adverso por parte o de los jóvenes o de los estudiantes o por los padres de familia. Entonces iba a perder alumnos y, por lo tanto, iba a perder ingresos. En cambio, si era un buen profesor y los alumnos valoraban ese esfuerzo que él hacía, iba a tener muchos alumnos y, por lo tanto, iba a tener un buen esfuerzo. Frente a eso, Adam Smith, que era escocés, tuvo la oportunidad de viajar a estudiar a Oxford. Y claro, ahí era un sistema diferente, era un sistema donde básicamente o había algún tipo de subvención de algún tipo de corporación o la posibilidad de que, digamos, los alumnos o los padres pagaran a la institución y la institución le pagara a los maestros. Entonces, la idea era que estamos en un escenario donde los maestros recibían un salario de la institución donde se trabajaban. Y claro, lo que él observaba es que en esos escenarios el empeño del profesor se degradaba, ¿no? Ya los profesores no hacían su mejor esfuerzo. Y como él tuvo una experiencia, digamos, negativa en Oxford, dejó testimonio de esa experiencia en La riqueza de las naciones, escribiendo un párrafo memorable donde dice que en Oxford, en la Universidad de Oxford, los profesores hace mucho tiempo que no enseñan y ni siquiera simulan que enseñan, ¿no? O sea que la lapidó con esa expresión a la Universidad de Oxford de su época. Otro elemento que a él le preocupaba mucho era precisamente, siempre en relación con esto, en qué medida
el gobierno de estas instituciones, de las instituciones educativas, cómo debería funcionar, ¿no? Y él pensaba de que este mecanismo, digamos, de pago directo era ventajoso, pero que cuando los profesores tenían que responder, digamos, frente a algún tipo de autoridad, ya sea eclesiástica o civil, en general los profesores, más que preocuparse por su trabajo de docencia o su trabajo de conocimiento, ¿no? Básicamente se preocupaban por tratar de quedar bien con las autoridades. Entonces, eso él también lo miraba de una manera negativa. Lo interesante es que en Smith, aunque él no utiliza los términos, pero hoy, digamos, la economía moderna hablaría de los términos de selección adversa y riesgo moral. Y efectivamente, toda la problemática, tal como lo plantea Smith, tiene que ver con estos conceptos de asimetría informativa. Marco Antonio, como estudioso de Smith y como miembro de la academia, ¿te sorprende los hallazgos de Smith? O sea, como una persona que, digamos, gran parte de su vida la ha pasado en la academia, no es sorprendente porque uno es lo que ve. O sea, lo maravilloso es que, en mi caso, digamos, yo vivo en un sistema académico y cuando yo releo esas páginas de mí es como si estuviera describiendo la realidad que vivo o los problemas, ya sean reales o potenciales, que se pueden interpretar. Entonces, en ese sentido, la actualidad de esas páginas a mí me parece fantástica. Es fantástica. Yo, por ejemplo, cuando estabas contando la primera parte, el optimismo hacia los estudiantes, me pareció de mucha actualidad en el sentido de que ahora muchos profesores se quejan de los millennials, ¿no? Pero si uno se aproximara desde una perspectiva como la que nos contaste de Smith, creo que buena parte del problema tendría una mejor solución. Por supuesto, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? O sea, posiblemente los problemas como diríamos, de brecha generacional se han acentuado en los últimos tiempos, pero yo creo que la visión de Smith es positiva. O sea, podemos esperar que los jóvenes estén ávidos del conocimiento, ¿no? Y por el otro lado, esto obviamente es un elemento importante para un maestro. O sea, una persona que se dedica a la docencia tiene que pensar que sus alumnos tienen deseos de aprender, o si no, o sea, ¿por qué lo hace, digamos, ¿no? Pero el detalle que yo creo que también es importante es que Smith está muy consciente que los elementos de motivación del profesor tienen mucho que ver con la organización institucional del sistema educativo. Él lo dice muy claramente, o sea, la docencia es una noble tarea, pero no podemos hacer depender simplemente del ánimo o de la buena voluntad del profesor. O sea, tiene que tener un sistema de incentivos adecuado para que él, digamos, se comprometa de manera efectiva con eso que está queriendo hacer, no solo por una, entre comillas, vocación, sino que realmente encuentre una satisfacción real en esta tarea. De hecho, él en algún párrafo dice, debe ser profundamente desanimador pasar clases, ¿no? O enseñar a jóvenes que no tienen ningún interés en aprender, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que él destacaba es que para esto era muy importante que los jóvenes pudieran elegir, o sea, la posibilidad de elegir entre un maestro y otro, ¿no? O entre una institución educativa y otra. Y claro, en muchos de nuestros sistemas educativos esa posibilidad, por cuestiones de tipo administrativo, se recorta. O sea, no hay espacio para la posibilidad de libre elección del estudiante, particularmente de profesores o de instituciones educativas. Y claro, ahí es donde tenemos alumnos que van, se encuentran un profesor que no tiene la motivación adecuada o que no satisface las expectativas que los estudiantes tienen, ellos empiezan a mostrar desinterés y obviamente esto termina repercutiendo negativamente en el profesor, por muy bien intencionado que éste sea. Marco Antonio, si un profesor o un estudiante se acercara y te preguntara dónde puedo leer más sobre este tema, ¿tienes algún consejo? Bueno, yo creo que mis primeras sugerencias, como ya tú puedes estar imaginando, es leer Smith, ¿no? O sea, agarrar La riqueza de las naciones, el quinto libro, ¿no? Y esa sección. Mi primera recomendación sería que lea ese material. Ahora, por supuesto, existe ya una rama especializada de la ciencia económica moderna, que es precisamente la economía de la educación, y ahí se encuentra un montón de bibliografía que trata sobre esto, ¿no? Pero yo creo que en el texto de Smith hay una frescura, ¿no? Que en la literatura más técnica, moderna de la economía de la educación se pierde entre modelos econométricos y otras cosas. Hay una visión muy, muy pristina, digamos, del problema, expresada de una manera muy elegante, muy clara, ¿no?
Pues muchas gracias, Marco Antonio, por compartir estas ideas y estas experiencias con nosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias.